Vamos a comenzar. Buenas tardes a todos y a todas. Este es el último día del curso de Gustavo Bueno. Es un curso que, como se puede apreciar, ha tenido una gran expectación, provocado una gran expectativa. Podemos decir que dentro de los cursos que se ha hecho de filosofía en el colegio es uno de los cursos de mayor éxito, yo creo que es el de mayor éxito, y creo que fundamentalmente se debe a la figura de Gustavo Bueno, a los temas que aborda Gustavo Bueno, y también al interés, ¿por qué no?, de la filosofía, ¿no? Bien, hoy tenemos con nosotros a Manuel Feijó, que es catedrático de Filosofía de la Religión en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, cátedra que la sacó creo que el año pasado, o muy reciente. Ha sido profesor anteriormente en la Universidad a Distancia y para presentarlo yo quería aclarar una cosa previa que creo que tengo que hacerlo, porque estuvo toda esta semana preocupado. Nos encontramos con un interlocutor de Gustavo Bueno que no se encuadra en lo que podemos llamar el humus de la filosofía de Gustavo Bueno. Los anteriores interlocutores de Gustavo Bueno tenían algo en común con esto. Había algún aspecto de complementariedad, es decir, o bien existía, como en el caso de Quintín Racionero, pues un compartimento común que es el materialismo. En el caso de Gabriel Albiat, un compartimento común que es, bueno, pues su visión política, tal vez, en algunas cosas, no en todas, pero sí, pues una gran empatía política. En el caso de Juan Bautista Fuentes, pues también hay un humus muy común entre ambos y, por supuesto, divergencias, como son lógicas, ¿no? Pero, sin embargo, con Manuel Feijó, la imagen que yo tengo es que son dos personas, Feijó y Bueno, que se dedican a lucubrar filosóficamente, a darle vueltas a la razón. Entendamos la razón como una bicicleta, ¿verdad?, cuyos piñones son totalmente distintos, van a velocidades distintas, pero que en el medio, además, hay un cristal, no se pueden comunicar. Entonces, los dos pedalean con la razón, a velocidades distintas, piñones distintas, coronas distintas, y encima tenemos un espejo. Entonces, es terrible, se puede mirar, pero el diálogo es difícil. Esa es la imagen que tengo, y me preocupa profundamente. Digo esto porque para moderar este debate, esta sesión, yo me tomé el trabajo de leerme algunas obras de Manuel Feijó: Fragmento de Esperanza, A vueltas con la religión, El cristianismo, una aproximación. Esta es una obra muy reciente de él, publicada en Trota. Y también me tomé el trabajo, por supuesto, de leer la obra de Gustavo Bueno en Animal Divino, en su última edición, donde se acompañan todos los escolios, y releer Cuestiones cuolivetarias. Y claro, leído uno y leído el otro, digo, bueno, ¿de qué podrán hablar? Yo todavía no lo sé, pero vamos a intentar que hablen de algo. Vamos con la presentación de Manuel Feijó, porque creo que Bueno es muy conocido por todos. Incluso tuvimos una sesión de su filosofía de la religión el viernes pasado, donde se esbozó un poco su concepción de la filosofía de la religión, y entonces ya hay un antecedente. Creo que mayoritariamente es conocido Bueno en este público, pero sin embargo Manuel Feijó tal vez no sea tan conocido. Bien, yo situaba a Manuel Feijó como un filósofo español que está en un permanente diálogo con la teología alemana moderna y contemporánea. Eso me parece muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, el diálogo de Feijó no es con la teología escolástica, no lo podemos situar ahí, sino que su diálogo se establece a partir
de el debate que él puede tener, intelectual por supuesto, con Rahner, con Barth, fundamentalmente con Hans Kuhn, con Pannenberg, y en el caso español con filósofos de la religión y teólogos contemporáneos, que sería, por ejemplo, Gómez Cafarena, entre nosotros, Fierro, Andrés Tornos. Es decir, ese es el ámbito en el que el pensamiento de Freijóo se mueve. Y es un ámbito en el que todos estos teólogos comparten un principio o una premisa fundamental, es decir, que es posible el diálogo entre filosofía y religión. Esta es la premisa fundamental. Ese diálogo no es un diálogo de sordos, sino que es un diálogo rico y es un diálogo que se aporta mutuamente. Por tanto, que entre razón y fe es posible la complementariedad. ¿No? Como veis, ya ves lo que se está diciendo aquí. Bien, otro tema muy curioso que es que los libros de Freijóo se dirigen a dos tipos de lectores, fundamentalmente. A un lector que podemos llamar racionalista, es decir, que cree en que la razón tiene algo que decir en todo este debate, y que por supuesto tiene algo que decir, pero con fundamento, ¿no? Pero es un racionalista no sistemático, sino lo que él llama un racionalista dubitativo, es decir, un racionalista que asume o se hace cargo de la crisis de la razón. Por tanto, un racionalista que se sitúa más allá de la modernidad. Y por otra parte, se dirige a los creyentes, pero no el creyente absolutamente convencido. Por ejemplo, evidentemente los libros de Freijóo no los puede leer el Papa. Estos libros no los puede leer. Tienen que tampoco. No los puede leer este Papa, tampoco. Lo puede explicar él, yo creo que lo puede explicar él. Es decir, la obra de Freijóo se dirige a un creyente, pero un creyente que se encuentra no absolutamente convencido, sino que él le llama que tiene una esperanza, una cierta esperanza, y entre comillas, enlutada. Esta es la característica de la esperanza, una esperanza enlutada. Téngase en cuenta aquí también, por ejemplo, habló, este tipo de cosas. Bien, estos serían los interlocutores de Manuel Freijóo, ¿no? Y la obra de Freijóo puede entenderse, o bien como la entiende Juan Luis II, como un pleito contra Dios, ahora vamos a ver la razón de ese pleito, o bien, como el mismo Freijóo la entiende, un permanente pleito con Dios, ¿no? Pleito con Dios. Y el pleito con Dios no le viene por razones estrictamente epistemológicas o nosológicas, sino que el pleito con Dios le viene por razones fundamentalmente de índole moral. Es decir, él se pregunta permanentemente que si hay Dios le parece un verdadero absurdo, la existencia de este mal en el mundo, pero no solo el mal que nos hacemos unos a otros, sino el mal natural, ¿verdad? Y podríamos decir, habría una responsabilidad de nuestra parte de ese mal, por ejemplo, porque evidentemente el pecado tiene un origen moral, y de ese origen moral se deriva, ¿verdad?, un mal metafísico, que es la muerte y la propia finitud, a partir de ese mal moral, ¿no? Pero él nos dice a nosotros que el hombre no es responsable del mal en el mundo porque hay un exceso de mal en el mundo. Y ese exceso de mal en el mundo es lo que le lleva a cuestionarse la existencia de Dios. Y a cuestionar, en definitiva, la promesa fundamental del cristianismo de un futuro absoluto o de una escatología absoluta y final. Aquel problema de cuándo será el momento de la justicia plena, ¿verdad? Bien, ante estas cuestiones, que yo creo que son las cuestiones fundamentales en las que se debate permanentemente Freijóo, caben ante estas cuestiones tres posiciones. Ante la existencia de Dios caben tres posiciones en principio. Una es de aquellos, lo dice él textualmente,
que no echan de menos a Dios. Es decir, están bien avenidos con la finitud, eso sí, luchan por mejorarla, reconocen la existencia del mal en el mundo y creen que eso es mejorable, pero se ajustan a lo que hay, a lo dado. Y no viven lo que podríamos llamar la tragedia teológica, el deseo de una plenitud absoluta, como, por ejemplo, entre nosotros la vivía Unamuno, o, por ejemplo, la otra gran figura de la filosofía sería Kierkegaard, ¿verdad? En esta posición de aquellos que no echan de menos a Dios y se conforman con lo que hay, sitúa Feijoo a Puente Ojea y a Tierno Galván. Es decir, o bien el ateísmo de Puente Ojea, o bien el agnosticismo de Tierno Galván, pero que tal vez el agnosticismo de Tierno Galván sea mucho más fuerte que el propio ateísmo de de Puente Ojea, ¿eh? Pero bueno, eso podría ser otro debate. Por otro lado, en segunda posición, están aquellos que perseveran en su fe y por tanto mantienen la asertividad de Dios existe. Es decir, mantienen que Dios existe a pesar de todo, caiga lo que caiga, e incluso pues la ignominia en el mundo no les preocupa para nada y se pueden situar incluso en posiciones defensivas de situaciones ignominiosas, ¿verdad? Como por ejemplo este último documento que hemos visto que se ha enviado a Inglaterra para que el gobierno inglés reconozca cierta impunidad a los hechos de Pinochet, ¿no? Por parte de un sector de la Iglesia, que es lo que ha hecho, ¿no? Es decir, una iglesia o un creyente que incluso no se hace cargo del holocausto, ¿no? Y por último, están aquellos, en tercer lugar, que se torturan con preguntas que evidentemente carecen de respuestas porque parten de una premisa fundamental que es no hay demostración posible de la existencia de Dios, no hay esa demostración, pero sin embargo la pregunta subyace y por tanto tienen un gran vacío interior porque la existencia del mal les produce un gran dolor, no, evidentemente no pueden decir que Dios existe con plena seguridad y entonces están balanceando entre el sí y el no, ¿no? Este sería el escenario en los que se mueve Feijoo. A mí me gustaría que Feijoo nos aclarara de estos escenarios por cuál opta y las razones por las que opta por uno o por otro. Es decir, cuáles son las razones que subyacen en este escenario. Yo no sé si esto lo tenía él preparado así, pero por lo menos así lo presento yo. Bien, por tanto, le dejo la palabra a Manuel Feijoo. No es necesario, por supuesto, que yo presente la filosofía de la religión de Gustavo Bueno, porque ya fue presentada. Y yo creo que Gustavo Bueno, a partir de lo que se debata aquí, puede suscitar cualquier otro tipo de debate. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por la estupenda... Nunca me habían presentado tan bien, ¿eh? De verdad. Nunca. La última presentación que me hicieron la hicieron la semana pasada, pero me la hicieron en euskera porque era en San Sebastián y no me enteré de nada, ¿eh? O sea que no sé lo que dijeron. Si tú has estado preocupado esta semana con la confrontación, con nuestro estar aquí, pues ya te puedes imaginar cómo lo he estado yo. Cuando recibí el programa y vi que realmente pues todos los conferenciantes y todos los que participaban pues eran expertos en el pensamiento y en la filosofía de Gustavo Bueno, y bueno, pues yo desgraciadamente no lo soy, y entonces bueno, pues realmente me veía un poco extraño, pero bueno, acepté cuando me lo pidieron, porque lo que me dijeron fue no se trata de que tú expongas la filosofía de Gustavo Bueno, sino la filosofía de la religión de Gustavo Bueno, sino que tú digas cómo ves tú la filosofía de la religión y entonces pues se dialoga. Y bueno, pues con eso yo no tenía nada que decir, evidentemente si se trata de dialogar y de, pues encantado, ¿no? Y además me parecía que había un cierto homenaje a Gustavo Bueno en la organización de este curso y ahí me encontraréis a mí siempre, cuando haya un homenaje a un compañero o a un maestro de la filosofía como es Gustavo Bueno, pues ciertamente me encontraréis siempre, ¿no? Cuando digo que no soy un experto en la filosofía de la religión, ni en la filosofía de Gustavo Bueno, no quiero decir ni muchísimo menos que la haya ignorado. En mi programa de filosofía de la religión en la UNED figura su libro El animal divino. De hecho, acabo de recibir estos días un trabajo de un alumno
en el que lo titula así: Lugar de Spinoza en la historia de la filosofía de la religión según la perspectiva filosófico-materialista sostenida por Gustavo Bueno en su polémica obra El animal divino. Un trabajo que está muy bien hecho, además, está muy bien hecho. Quiero decir que, bueno, yo lo que no soy es un especialista en Gustavo Bueno, pero como es natural, no la ignoro y entra dentro de mi programa de filosofía de la religión. Yo no pensaba en nada de lo que ha dicho Mario para hablar yo aquí esta tarde, sino que como el título era Filosofía de la religión y teología, pues yo lo que pensaba era expresar un poco informativamente también, porque creo que lo que menos puede interesar es cómo la veo yo, aunque se traslucirá también cómo veo yo la filosofía de la religión, pero yo pensaba informativamente ver cómo se ha gestado esta criatura, qué ha ocurrido con ella. En concreto me había dividido la intervención en 3 partes. En la primera quería hablar de la filosofía de la religión como de un bien escaso. En la segunda quería decir qué es filosofía de la religión y qué entiendo por filosofía de la religión. Y en la tercera parte quería delimitar algunas tareas propias de la filosofía de la religión. Me hubiera interesado mucho más todo lo que ha dicho Mario, que estoy yo mucho más en ello y es mucho más mi vida. Pero bueno, yo creo que en el diálogo pueden salir todos esos temas y quizá también en mi misma exposición pues saldrán algunos de ellos. En primer lugar, punto primero, la filosofía de la religión como un bien escaso. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, en primer lugar, que empezó muy tarde. La filosofía de la religión es una criatura de la Ilustración europea. Estamos, por tanto, en el siglo XVIII y surgió precisamente cuando se dieron 2 condiciones que la hicieron propicia. En primer lugar, la religión dejó de ser en Europa la única instancia determinante. Quiero decir que mientras la religión pudo, no surgió una filosofía de la religión. La filosofía de la religión es una criatura de la libertad y ya sabemos que por peripecias históricas en Europa la religión, hegemónicamente el cristianismo, pues mientras pudo frenó esa libertad. Por tanto, la filosofía de la religión surge cuando la religión pierde poder. Esto sería la primera circunstancia que favoreció su nacimiento. Realmente al siglo XVIII la religión llega muy tocada, porque a finales del siglo XVII terminan las guerras de religión, y las guerras de religión ensangrentaron Europa, la llenaron de hogueras, la llenaron de patíbulos. A finales del mismo año en el que nace Goethe, se quema la última bruja todavía en Alemania, en Würzburg. Es una historia muy dramática y en el siglo XVIII la religión pierde poder justo por ese historial tan delictivo, diríamos, que había arrastrado en los últimos tiempos. Este es un primer factor que favorece el que surja la filosofía de la religión, entendiendo ya por ella, y lo anticipo, una reflexión libre, no atada a autoridades, no dogmática, una reflexión abierta, una reflexión no confesional, y algunos adjetivos más que se le pueden poner. Algo muy distinto de lo que había ocurrido hasta entonces con la religión. Pero hay además un segundo elemento que favorece el nacimiento de esta criatura, una criatura que está todavía en gestación. He dicho que es un bien escaso, ahora veremos por qué es un bien escaso. La definición de las cosas es su proceso. Yo creo que en esto estaríamos bastante de acuerdo los dos, y realmente el proceso de la filosofía de la religión está todavía en marcha. Hegel decía que la verdad de las cosas es su final. Y bueno, pues en ese sentido es muy difícil definir qué es filosofía de la religión. A lo mejor la filosofía de la religión también nació cuando hubo un cansancio de definiciones, que a lo mejor no tenemos ni siquiera que esforzarnos excesivamente en definirla. El segundo elemento que influye mucho, el segundo acontecimiento que influye en el nacimiento de la filosofía de la religión es, pues que comienzan las ciencias de la religión, comienzan a estudiarse empíricamente, entre comillas, lo de empíricamente, las religiones. Comienza la sociología de la religión, la psicología de la religión, la fenomenología, y la historia de las religiones, y bueno, todo esto fue enormemente importante, esta base empírica. Aquí hay otro punto de contacto, creo, muy importante entre nosotros dos. En El animal divino
se dice muy claramente, bueno, lo mismo que lo dice Gustavo Bueno, referido a las ciencias en general y la filosofía, que la filosofía tendría que filosofar sobre la ciencia, con un conocimiento de lo que las ciencias nos dan. Lo mismo vale para la religión. Es decir, la filosofía de la religión no es una pura especulación, sino que tendría que apoyarse en los resultados que nos dan los estudios empíricos sobre las ciencias de la religión. Y en esta época, naturalmente, nacen estas ciencias de la religión, en las cuales insiste mucho Gustavo Bueno. ¿Por qué digo que es un bien escaso? Vistos esos dos factores, habría mucho más que señalar. ¿Por qué digo que es un bien escaso la filosofía de la religión? Bueno, pues porque yo creo que solo se dio en el cristianismo, y me explico. No se puede hablar de una filosofía de la religión en el judaísmo, ciertamente, desgraciadamente, no la hay. Es más, incluso las teologías del Antiguo Testamento que hay, se las hemos hecho los católicos y los protestantes a los judíos. No hay teologías, es decir, el judaísmo perdónenme, pero es un inmenso código de derecho canónico y realmente no se ha sentido impulsado a una reflexión filosófica, ya digo, ni siquiera pienso teológica, aunque del judaísmo hayamos recibido, pero hombres que salieron del judaísmo, hayamos recibido en la cultura europea tantos impulsos desde Marx hasta Freud, pero lo cierto es que el judaísmo en cuanto tal y en cuanto religión, a mí me parece que no se siente acuciado por el aguijón de la filosofía, ni siquiera por el aguijón de la teología. Mucho menos se siente, creo, el Islam. Se hace filosofía sobre el Islam, pero en algunas universidades europeas y por musulmanes secularizados que son mal vistos dentro del Islam. Pero el Islam, desgraciadamente, no siente en absoluto, y digo desgraciadamente porque hubo tiempos distintos y que todos conocemos, y hubo una gran filosofía dentro del mundo islámico, ¿no? Pero ciertamente en la actualidad yo creo que esto no se da. El Islam rechaza el método histórico crítico, no permite que se aplique al estudio del Corán, y cuando eso ocurre es muy difícil abrirse a la filosofía. Cuando uno piensa que su libro sagrado fue escrito, dictado directamente por Dios al profeta en el cielo y tal, eso puede dar lugar a fundamentalismos muy fuertes, porque claro, un pueblo con el testamento literal de su Dios en las manos, pues sin ninguna mediaciones atemperantes, como es la filosofía, la mediación atemperante, creo, por excelencia, de cualquier tipo de dogmatismo, pues entonces puede ser peligroso. No quiero decir con esto que sea solo el Islam el que está en peligro de fundamentalismo. Creo que dentro del catolicismo lo hay también, aunque no se le llame fundamentalismo, la palabra técnica en este campo es integrismo, pero bueno, creo que no habría que matarse por las diferencias, ¿no? Que no hay grandes diferencias entre estas dos cosas. Bueno, yo estoy hablando y quisiera hacer una acotación. Estoy pronunciándome sobre el Islam, sobre el judaísmo. Decía Max Müller, el iniciador, uno de los iniciadores de las ciencias de las religiones, basándose en la frase de Goethe. Goethe decía: quien conoce solo una lengua no conoce ninguna. Y Max Müller decía: quien conoce solo una religión no conoce ninguna. En contra de lo que había dicho Harnack, que había afirmado que quien conoce el cristianismo conoce todas las religiones. Esto ya era una afirmación tremendamente etnocéntrica en la época en que la hace Harnack, que ya estamos en 1900. Ya era etnocéntrico, ya Max Müller, que muere justo en 1900, ya había existido Max Müller y habían existido los suficientes elementos como para que no se hiciera una afirmación de este tipo. Lo que yo quiero decir es que cuando yo me pronuncio sobre otras religiones, no quiero decir que yo las conozca. Yo creo que solo se puede conocer una religión, la que uno practique, o como decía Renan, la que uno haya practicado. Yo creo que es una afirmación de Renan que tiene mucha sagacidad. Él decía que solo conoce bien la propia religión quien la ha abandonado. Yo no puedo decir por qué, ni lo sé muy bien, pero sospecho que tenía razón. Sospecho que tenía, si después sale el tema, pues a lo mejor insisto más en ello. Sospecho que tenía razón. Quiero decir que yo lo que tengo sobre las religiones que no son el cristianismo, lo que tengo es información, pero no puedo decir que las conozca. Es distinto conocer una religión a tener información sobre una religión. Yo creo que para conocer el Islam, pues uno tendría que orar con los musulmanes en los desiertos de su geografía, y uno tendría, no sé, que entrar en toda esa religión que al mismo tiempo es una cosmovisión, como muy bien vio Dilthey, ¿no? Entonces, por favor, atenuantes, que cuando yo hable de otras religiones,
sepan que lo único que tengo es información. Soy profesor de filosofía de la religión y de historia de las religiones en la UNED, pero lo único que tengo pues es eso, información, y no quiere decir que conozca las otras religiones. Un bien escaso, por tanto, porque solo el cristianismo, creo, asume la filosofía de la religión, y esto muy tímidamente. Y me explico. Se debe a un filósofo, por llamarlo de alguna manera, a un filósofo católico, Sigmund von Storchenau, Sigmund como Sigmund Freud, von Storchenau, que era un jesuita profesor de lógica y de metafísica en la Universidad de Viena, y este hombre, en 1784, es el que utiliza por primera vez la expresión filosofía de la religión. Pero este fue su único mérito, no la practicó en absoluto. Él siguió practicando una teología natural muy pacíficamente y con muy buena conciencia, y esto se puede decir que le ocurrió no solamente a él, sino que le siguió ocurriendo al catolicismo y al protestantismo. El catolicismo no participó en esta gran aventura, que si yo tengo tiempo, me han dado 3/4 de hora, estoy mirando el reloj, si yo tengo tiempo lo expondré porque fue una aventura impresionante, el surgimiento de esta nueva disciplina, por llamarla de alguna forma, de la filosofía de la religión. El catolicismo se mantuvo al margen de esto, por razones que ya pueden comprender, razones apologéticas, miedo. La ilustración no era lo más apropiado para el catolicismo, ciertamente la ilustración se vio siempre como un miedo, se vio siempre con mucho miedo. Cuando Kant, en el escrito que es Ilustración, que fue uno de los escritos que más molestaron al catolicismo de la época, dice, el lema de la Ilustración es: atrévete a saber, no le preguntes a los curas, no le preguntes a los militares, no dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer, entérate tú mismo, hazlo por ti mismo, haz un uso público de tu razón. Realmente, y Kant es el auténtico padre de la filosofía de la religión. No usó nunca el nombre, pero lo usó Storchenau, pero Kant es el padre de la filosofía de la religión, y Storchenau apenas tiene nada que ver con la filosofía de la religión. La religión católica se mantuvo, por tanto, al margen de este gran acontecimiento, por estas preocupaciones apologéticas, por este miedo a la ilustración, porque lo que imperaba era el argumento de autoridad. Algo seguía siendo verdadero si lo decía la Biblia, si lo había dicho San Agustín, y ya saben que lo típico de la ilustración es justamente lo que Wolfgang Pannenberg ha llamado la pasión por la argumentación. No se va en la ilustración, no se va a proceder por el argumento de autoridad, sino justamente una cosa vale lo que valgan las razones que la defienden. Había un temor a que se marginase la revelación, a que la filosofía de la religión pues arremetiese contra la revelación, y por todo esto pues se marginó. Y posteriormente yo creo que tampoco ha calado, si me permiten, y esto muy brevemente, yo creo que tampoco ha calado la filosofía de la religión en ninguna de las dos confesiones cristianas, ni en el catolicismo ni en el protestantismo. En el protestantismo lo entienden enseguida, que si yo les nombro a Karl Barth o les nombro a Bultmann y tal, es un tremendo fideísmo. Cuidado, con una fe heroica que uno puede, si yo fuera una persona profundamente religiosa, probablemente, o yo fuera un místico, probablemente yo tendría una sensibilidad muy grande para ese gran acontecimiento que fue la teología dialéctica, pero ciertamente Karl Barth no solamente no acepta una filosofía de la religión, ni siquiera una filosofía, o sea, que ni siquiera el concepto de religión, sino que él lo que quiere es el concepto de fe. Y el concepto de religión le parecía excesivamente ambiguo, y el cristianismo para él no era una religión, cosa que tampoco lo era para Bonhoeffer. Karl Barth su lema es Dominus Dixit, Dios ha hablado, y nada de filosofías, porque las filosofías parten de abajo normalmente. El único filósofo que interesará a Karl Barth será Hegel, que renueva el argumento ontológico y parte de arriba. Pero si no, realmente, lo que Karl Barth piensa es que ha venido de arriba la cosa, que ha sido Dios quien ha hablado, que no vale el trajín nuestro, eso es la filosofía de la religión, un trajín que parte de abajo para intentar acceder a Dios. No hace falta ese trajín, puesto que Dios ha hablado. En fin, para Bultmann exactamente igual: cierra los ojos, dice, y lánzate al abismo. Prescinde de escaleras, prescinde de preámbula fidei. Toda la filosofía escolástica, toda la Edad Media, todos los grandes de la Edad Media, buscando unos preámbula fidei, buscando unos argumentos en los que basarse para que la fe fuera, como al final dijo el Concilio Vaticano I en 1870, un obsequium rationabile,
un obsequium, y eso va contra el racionalismo imperante de la época, y por otra parte, racionabile contra el fideísmo. Se quiere dar respuesta a las dos tentaciones que puede haber en este sentido. No lo hay, por tanto, no hay una filosofía de la religión dentro de la teología protestante, tampoco la hay creo dentro de la teología católica. Lo que más se parecería dentro de la teología católica a la filosofía de la religión sería la teología fundamental. Yo fui profesor de teología fundamental, en comillas, en la Universidad Pontificia de Comillas, y yo recuerdo los problemas que tuve porque, bueno, yo hacía una teología fundamental muy filosófica y allí se pensaba que la teología fundamental tenía la misión de ser anchilda, como decían los escolásticos, ¿verdad?, de ser una sierva, de ser una especie de Juan Bautista que va preparando el camino. Y recuerdo el profesor que venía después de teología dogmática, como muchos días bajaba a mi despacho a decirme que yo, en lugar de preparar a los alumnos para la teología dogmática, lo que hacía era hacer imposible el que pudieran entrar en la teología dogmática con la teología fundamental que ofrecía. La teología dogmática que hay es una teología que no es crítica y por tanto muy lejana a la filosofía de la religión. Es bien curioso cómo hay una exégesis dentro del catolicismo y del protestantismo, una exégesis bíblica muy crítica, pero a la que no se corresponde una teología sistemática o una teología dogmática igualmente crítica. Lo cual es una pena, porque tal como decía Karl Barth, en algún sentido el dogma debería ser decir con otras palabras lo que dice la Escritura. Pero realmente pues esto nunca se ha cumplido. Esto nunca se ha cumplido, todas las cosas, porque es muy difícil saber lo que dice la Escritura. Los teólogos que han intentado la vía crítica, Hans Küng, Schillebeeckx, Rahner, Metz, Pannenberg, son teólogos aislados y que han tenido problemas, ¿no? Incluso yo creo que la misma teología de la liberación, tampoco hay una filosofía de la religión en ella. Yo creo que se ha convertido la teología de la liberación en un movimiento muy respetable por mi parte, desde luego, pero en una gran espiritualidad, en un movimiento espiritual. Yo cuando los oigo a los teólogos de la liberación, lo que oigo son discursos llenos de unción, pero una teología sistemática, digo sistemática como sea, una teología sin adjetivos, pues tal vez no, yo no sé si alguna vez la hubo, ¿no? Yo creo que realmente quizá no tuvieron nunca, quizá la teología de la liberación no fue nunca una teología en sentido estricto, ¿verdad? A mí siempre, yo se lo decía a Yacuría, con el que tenía muy buena relación, y a John Sobrino, y a este que ha citado Mario, que habla de que yo tengo un pleito contra Dios y tal, les decía, pero bueno, ¿cómo es posible que bueno, en un continente tan dolorido como el vuestro, ¿verdad?, y con tanta injusticia y tal, nunca os cuestionéis lo de Dios? Siempre tiene la culpa el capitalismo, siempre tiene la culpa en aquella época Reagan, después quien sea, pero realmente no hay una teodicea en vuestra teología de la liberación, y a mí eso me dejó, no sé, yo creo que Dios se aburriría muchísimo si insistiera con la teología de la liberación. No le dirigen preguntas, no hubo nunca preguntas incordiantes, preguntas tremendas de acorde con el sufrimiento de esos continentes, ¿no? Entonces yo nunca la interpreté de verdad como una teología tal como yo entiendo la teología. De ahí que, bueno, pues yo creo que ha sido un bien escaso, y de ahí pues el cierto estupor, por decir una palabra benévola, que me ha producido a mí la última encíclica del Papa, Fides et Ratio, ¿no?, que realmente yo no la he entendido, porque después de estar 20 años machacando la inteligencia, 20 años machacando la reflexión, 20 años abriendo procesos inquisitoriales a todos los grandes teólogos, ¿cómo vienes al final con una encíclica que pretende ser filosófica, que pretende explicar cómo se aunan, cómo se compaginan fe y razón? Si los que te tendrían que haber escrito esa encíclica los has echado antes, y los que te la han escrito ahora, pues esta encíclica es válida para el momento actual y para la guerra de Troya, mejor dicho, más para la guerra de Troya que para el momento actual, ¿no? Entonces, yo creo que la filosofía de la religión en este sentido es un bien escaso, y este era el primer punto que quería tratar. El segundo punto, ¿qué es la filosofía de la religión? Pues yo empezaría y me remitiría a mi amigo Kolakowski, cuando él, al comienzo de ese librito, que es una joyita desde mi punto de vista, Si Dios no existe, y ahí dice que, bueno, que él no sabe ni lo que es filosofía ni lo que es religión, y que por tanto difícilmente puede saber lo que es filosofía de la religión, ¿no? Yo desde luego estoy ahí, pero él añade, y eso lo añadiría yo también,
Dice, pero la filosofía de la religión tiene que ver con temas como la teodicea, como el diablo, como Dios, como el Dios de los místicos, como el Dios de los filósofos, como el tabú, como el símbolo. Y bueno, eso es el librito de él, eso es lo que él hace ahí. Él distingue dos grandes tradiciones dentro de la filosofía de la religión, a las cuales yo doy mucha importancia. Él distingue una tradición germana, y dentro de esta tradición la filosofía de la religión va muy vinculada con la filosofía de la historia, y sería mi posición también. Yo distingo difícilmente entre filosofía de la religión y filosofía de la historia. Tiendo mucho a unirlas, como hace la filosofía alemana y la teología alemana. Esta tradición, por tanto, alemana insiste en las grandes preguntas, insiste en el tema del mal, el tema del sufrimiento, el tema de las víctimas, es muy amiga de la escuela de Frankfurt, se apoya en Horkheimer, en Adorno, en Marcuse, en todo lo que fue la primera escuela de Frankfurt, ¿no? Y hay otra tradición de la filosofía de la religión, según Kolakowski, que es la tradición analítica. La tradición analítica nos ha llegado en dos vertientes. Por una parte, la filosofía del lenguaje, con Wittgenstein a la cabeza, y por otra parte lo que se llama la philosophical theology. Bueno, esa teología filosófica, que yo creo que esa filosofía de la religión, Kolakowski dice que teme que no interese a nadie, y yo participo de esa opinión. Yo creo que eso ni siquiera, y me parece que he visto que Gustavo lo hace así también, que ni siquiera se la podría llamar filosofía de la religión, sino que habría que seguirla llamando teología natural, en el sentido de que esa inmensa producción de bibliografía, porque es impresionante lo que producen, siguen con la temática y con la metodología de la teología natural, y siguen intentando buscar pruebas de la existencia de Dios, de forma que yo más bien me inclino por la otra, por la filosofía de la religión, entendida como una especie de filosofía de la historia, tal como la entiende el mundo germánico. Y yo diría que la filosofía de la religión no se distingue, si me aprietan ya y me dicen, ve diciendo cómo la entiendes, no se distingue por un temario. El temario puede ser enormemente amplio, puede entrar todo lo que he dicho de Kolakowski, todos los temas que he mencionado, y bueno, y alguien se ha esmerado más que Kolakowski, un tal Dupré, que ha hecho un buen manual de filosofía de la religión, y él se ha esforzado en decir todo lo que podría ser el tema de la filosofía de la religión, y bueno, pues entraría todo lo que ha dicho Kolakowski y muchas cosas más. Yo no le pondría límites al temario, sino que yo creo que lo que distingue a la filosofía de la religión es un estilo de filosofar. No un temario, que podría ser muy amplio, sino un estilo de filosofar que, como dije antes, tiene que ser crítico, no puede proceder por autoridades, tiene que ser libre, tiene que ser abierto, riguroso, y yo le añado no confesional, pero se lo añado con inseguridad. Porque esto supondría, en lo de no confesional, supondría que el practicante de una determinada religión no puede hacer filosofía sobre esa religión. Yo esto no lo tengo claro, no sé si es posible hacer una reflexión no confesional sobre la propia confesión religiosa. Desde luego Ortega zanjaría el problema y diría que no, desde luego. Ortega creía que no se podía hacer, que el creyente no podía hacer filosofía. Dice él que le producían, dice, qué ternura me producen los filósofos escolásticos, que pudiendo navegar en el hermoso transatlántico de su fe, dice, se apean de ese transatlántico y se ponen a hacer filosofía. Dice, cuando esto es propio de los náufragos, si lo de la filosofía es para náufragos, ¿cómo estos hombres que podían navegar ahí tan divinamente y tan cómodamente? Esto lo dicen en la obra más filosófica de Ortega, en la idea de principio, en Leibniz, ¿no? Dice que se extraña él de ellos, ¿no? Y él consideraba que el teólogo y el creyente no puede hacer filosofía. Dicho por mí un poco simplemente, de una forma simplista, pues porque Ortega pensaba que el creyente hace como que tiene problemas, pero que en el fondo los tiene solucionados y que tiene las respuestas, ¿no? Y bueno, le parecía que hay una cierta ficción cuando el creyente hace filosofía. A Ortega le molestaba que siquiera como que se busca, que el creyente hace como que busca, pero en realidad él tiene ya las respuestas. Yo en esto sí que no estaría quizá de acuerdo, ¿no? Yo creo que puede haber una creencia atormentada
lo que se decía siempre del maestro Eckhart, que se decía que era el hombre del sí y del no, era una concepción muy dialéctica la que él tenía, ¿verdad? Y puede uno encontrarse atrapado dramáticamente en la creencia, pero sin ser creyente, porque en realidad creyente probablemente no hay nadie. Yo recuerdo siempre las clases de Rahner, tuve la enorme suerte de ser alumno suyo en la Universidad de Münster, y nos decía siempre que no había ningún cristiano, y no por lo de Nietzsche, cuando Nietzsche dice que no hubo más que un cristiano y este murió en la cruz. No lo decía precisamente por eso, sino que lo decía pensando que lo de cristiano no es un estado. Si uno no es cristiano, uno intentará, estará en tensión, será un camino, será una meta, pero uno no es cristiano. Pensaba que eso no puede ser un estado, ¿no? Puede para el creyente, puede que el tema por ejemplo, el tema del mal, ¿no? El no creyente, pues quizá lo puede liquidar más fácilmente que el creyente, en el sentido de que, ¿con quién va a dialogar el no creyente sobre el tema del mal? Con el azar. Yo creo que con el azar se despacha pronto y se acaba pronto. Pero un creyente que tenga que compaginar el mal, que lo tiene que sufrir igual que los demás, pero encima lo tenga que compaginar con un Dios omnipotente y bueno y todo eso, yo creo que tiene una enorme sobrecarga y que le entran muchas horas extraordinarias en el trabajo. Entonces, quizá Ortega esto no lo vio del todo, ¿no? Esto nos lleva al tema de, bueno, hasta qué punto, en el programa se decía filosofía de la religión y teología. ¿Pueden los teólogos ser filósofos de la religión? Hay dos que yo conozca que han escrito una filosofía de la religión. Paul Tillich, protestante, y Karl Rahner, que dio ese subtítulo a esa obra genial de Elker, El oyente de la palabra, ¿no? Pero también, aunque no le han dado ese título a sus libros, pues se podría hablar aquí de Moltmann, de Pannenberg, de Metz, de Schillebeeckx o de Kuhn, que no han dado, como digo, a sus escritos el título de filosofía de la religión, pero que han hablado de la religión con una fascinación increíble, ¿no? Porque al mismo tiempo muchos de ellos son grandes literatos y esto juega un papel importante, hay que decirlo. Y realmente uno lee, bueno, pues a Moltmann se le ha llamado poeta filosófico o poeta teológico. Realmente, pues muchos de ellos pues son auténticos grandes escritores, ¿no? Yo diría que tal vez filósofos de la religión, en las preguntas que plantean, en lo bien que las plantean, en lo bien que formulan los retos que tenemos, pero desde luego no son filósofos de la religión en las respuestas. Lo de ser filósofo de la religión, lo de la filosofía de la religión, es un género muy difícil, es muy fácil escaparse enseguida de ella, y sobre todo el creyente. Uno se pone a leer y dice, ya esto no puede ser filosofía de la religión, porque es que se te introduce enseguida, por cualquier lugar, se te introduce lo de Dios, y como se te introduzca lo de Dios pacíficamente, tal como yo entiendo la filosofía de la religión, ya la has abandonado. Yo entiendo que dentro de la filosofía de la religión Dios solo puede entrar como pregunta, como problema, pero de ninguna manera puede entrar como dato. Y eso en los creyentes hay que reconocerlo, que en los creyentes es muy misterioso el que la gente crea, pero hay gente que cree. Y entonces es que les sale, y cuando escriben pues es que se nota enseguida eso. Por tanto, en general es muy difícil saber quién pertenece al gremio de la filosofía de la religión. Yo diría que los teólogos son filósofos de la religión en la forma como plantean las preguntas, pero no desde luego en las respuestas. Lo que sí es muy seguro es que Hume, Kant y Hegel son los padres de la criatura. Yo no puedo hablar de ellos esta tarde, me apasionan los tres, realmente creo que prestaron una colaboración enorme al tema. No creo que Spinoza se pueda, yo en un libro que coordiné, que se llama Filosofía de la Religión, Estudios y Textos, no incluía a Spinoza, me han llovido críticas después, todavía sigo sin verlo, desde luego el día que lo vea lo incluyo, eso está clarísimo, pero es que, y por motivos que después si viene al pelo, pues diremos, no lo he logrado ver todavía, ¿no? Recibí cartas después de este libro pidiéndome que por favor, como no había incluido a Cicerón dentro de la filosofía de la religión, y bueno, pues uno encuentra con que, por ejemplo, Hubelin, que tiene un libro sobre Spinoza muy bonito, pero además ha escrito un tratado de filosofía de la religión también muy bonito, y él dice, incluye entre los filósofos de la religión a San Anselmo, a Tomás de Aquino, a Spinoza, a Kant, a Hegel, a Schleiermacher, a Kierkegaard, a Brunner, es un teólogo, Emil Brunner, a Barth,
y a Wittgenstein. Y para rematar la faena, Alfred Schmidt, que lo conocerán también todos, pues ha escrito un libro que se llama Die Wahrheit in Gewande der Lüge, la verdad en hábito de mentira, diríamos, que es un libro sobre Schopenhauer, y reclama que Schopenhauer es filósofo de la religión. El subtítulo es Die Religionsphilosophie Schopenhauers. Entonces ya tenemos aquí a Santo Tomás de Aquino y a Schopenhauer pues metidos en el mismo saco, ambos como filósofos de la religión. Tenemos a Unamuno como filósofo de la religión. Ortega le ofreció una cátedra de filosofía de la religión en Madrid, que Unamuno no quiso aceptar. Yo más bien diría que Unamuno, más que filósofo de la religión, es un pensador religioso. Él mismo no hubiera querido una etiqueta tan solemne como la de filósofo de la religión. Lo que él hizo fue un permanente ir y venir de Atenas a Jerusalén, un buscar en Jerusalén lo que no encontraba en Atenas y enfadarse porque lo que no encontraba en un sitio ni en otro. En fin, todos sabemos lo que es, y yo creo que no sería tanto una filosofía sistemática de la religión. Con lo cual yo distinguiría entre pensadores religiosos, un Unamuno, un Pascal, un Kierkegaard, y críticos de la religión. No cabe duda que Feuerbach, Marx, Nietzsche y Freud son grandes críticos de la religión. La religión les debe a ellos muchísimo, muchísimo. Qué curioso, con todo lo que se ha luchado contra ellos y considerándolos los grandes enemigos, yo creo que en algún sentido salvaron a la religión después del declive en que cayó con Hegel, con los poshegelianos. Yo creo que en algún sentido salvaron el tema de la religión. Y desde luego se les puede aplicar eso de dime quién se ocupa de ti, te diré lo que vales. La religión tenía que estar muy agradecida a estos hombres porque se ocuparon de ella. Feuerbach llegó a decir cuando la revuelta de Baden, dice, no, yo no voy a la revuelta de Baden a luchar allí, yo me quedo dando clase de filosofía de la religión en Heidelberg, y dentro de 100 años quedará claro que yo he hecho mucho más por Europa quedándome en Heidelberg enseñando filosofía de la religión que yéndome a luchar a Baden, ¿no? Entonces yo distinguiría pensadores religiosos, críticos de la religión, y filósofos de la religión. Entre desde luego los que tengo muy claros son Hume, Kant y Hegel. Hegel se encontró ya el trabajo hecho, ya estaba el concepto formado, fueron Hume y Kant sobre todo, ¿no? Y después están los grandes, los autores de los tratados, ¿no? que bueno, pues es un tipo de filosofía que, como decía Nietzsche, no molesta a nadie, ¿no? Son hombres beneméritos. Hay tratados muchísimos, ¿no? Aquí yo hice el capítulo introductorio aquí de qué es filosofía de religión, y naturalmente tuve que hacer un estudio de, no sé si de todo lo que había, supongo que no, pero de las cosas más importantes que había, ¿no? Y realmente pues hay tratados importantes, ¿no? Pero como digo, está muy por perfilar todavía el concepto de filosofía de la religión, y quizá una forma de aproximarse a perfilarlo es ver, recordar el proceso que condujo a ella, ¿no? Un poquito, muy brevemente, porque veo que me queda un cuarto de hora. Aquí empezó todo, después del cristianismo, empezó todo con una teología revelada, es decir, empezó todo con la Biblia, con el libro sagrado, y bueno, eso daba una enorme seguridad. La Biblia apela a lugares que son familiares, a fechas conocidas, y bueno, pues esto naturalmente apelaba abiertamente a la fe, era un acceso a Dios perfectamente delimitado, se sabía dónde había nacido Jesús, más o menos, Belén o Nazaret, pero bueno, pues eso está cerca una cosa de otra, y se sabía que no había nacido desde luego en Estados Unidos. Es decir, hay datos, había como datos familiares, y esto daba mucha seguridad. Dio esto mucha seguridad durante muchos siglos. Quizá el primero que rompió aquí amarras fue Spinoza. Spinoza no en la ética, que es por lo que yo no lo incluyo en la filosofía de la religión. La ética, sobre todo los dos primeros capítulos, las dos primeras partes, dedicadas a Dios y al alma, están todavía, desde mi punto de vista, llenos de plácidos axiomas, muy escolásticos, de definiciones muy escolásticas de Dios. No ha entrado ahí la convulsión que yo veo que acompaña el nacimiento de la filosofía de la religión. En los temas centrales yo pienso que en Spinoza todavía no ha entrado esa convulsión tremenda que Spinoza todavía demuestra la existencia de Dios. Pero en cambio,
En el Tratado Teológico Político, Spinoza se muestra como un ilustrado radical. Fue un libro que escandalizó profundamente a Europa. Spinoza se adelanta ahí 200 años por lo menos a su época, descubre el método histórico crítico, por lo menos lo practica, empieza ahí a darse cuenta él de que, bueno, que era imposible que Moisés hubiera escrito el Pentateuco, porque resulta que al final del Pentateuco se narra la muerte de Moisés, y no es corriente que uno cuente su propia muerte. Y se da cuenta, por ejemplo, dice, qué curioso, los profetas que son coléricos, les sale un Dios colérico. Los profetas que son suaves de carácter, les sale un Dios suave de carácter. Entonces, esto es Feuerbach avant la lettre. Ya estamos aquí con la teoría de la proyección en Spinoza y en tantas otras cosas en las que Spinoza se muestra como un auténtico revolucionario, negando la existencia de los ángeles, negando la existencia de la inmortalidad, negando la existencia del demonio, negando tantas cosas que, bueno, pues ya sabéis, si conocéis la historia de Spinoza, que el párroco de la iglesia donde fue enterrado puso como inscripción: escupe sobre esta lápida, escupe sobre Spinoza, y ojalá estuviera tan muerta su doctrina como él. Será la inscripción que había allá. Bueno, pero quiero decir que la teología revelada, pues durante mucho tiempo fue lo que prevaleció, y no hacía falta, no se imponía necesariamente una reflexión de este tipo, un poco más trágico, un poco más dramático, más inseguro, más dubitativo, que supone la filosofía de la religión. La teología natural, que es lo que viene no después de la teología revelada, sino al mismo tiempo, ya Panecio, que es el fundador de la Stoa Media, a comienzo del siglo II, pues ya habla de teología natural, ¿no? La teología natural ya es algo un poquito más precario. ¿Por qué? Porque tenía que basarse más en la razón, tenía que buscar pruebas de la existencia de Dios, pero realmente tampoco se puede decir que la teología natural fuera algo muy radical, entre otras cosas porque siempre vivió tutelada por la teología revelada, y siempre estaba mirando de reojo, creo, a la teología revelada, y estaba pidiendo ayuda a la teología revelada. Entonces, la teología natural, y perdonen que hable con esta superficialidad de estas cosas, lo único que me interesa es nombrar el proceso. La teología natural mantenía la posibilidad todavía de una demostración de la existencia de Dios, solo la posibilidad, creo yo, ¿verdad? Nunca creo yo que se hiciera la ilusión de que había demostrado la existencia de Dios. Y solo a partir del siglo XV, un poco antes de Spinoza, pues se rompe esta tutela, este matrimonio tan estrecho entre teología revelada y teología natural, es decir, con la modernidad. Y ahí empieza un proceso independentista, y cómo no, lo empezó un catalán, Ramón Sabunde, que era un médico catalán, que es el primero que se plantea el tema de que dice, bueno, esto es la teología revelada, la Biblia, dice, la Biblia es un libro muy difícil, eso vale solo para el clero culto, dice, pero la gente normal necesita una teología natural sencilla, donde se le demuestre la existencia de Dios, y entonces lo que hace ya es separar Biblia por un lado y teología natural por otro. Este proceso que empieza, pues lo continuarán después Wolff, Leibniz, Baumgarten, toda esta gente, ya exigiendo, como Wolff, por ejemplo, exigiendo que todo se demuestre y que todo lo que aborda la teología natural debe ser demostrado. Esta gente va abriendo, estos y otros, fueron abriendo el camino a emancipar a la teología natural de la teología revelada, y lo consiguieron, pero tarde, porque cuando lo consiguieron, el que lo consiguió ya y el que coronó la faena fue Kant, pero ya lo que estaba firmada era la sentencia de muerte de la teología natural, y había muerto la ontoteología y había nacido la ontoteología, sí, y había nacido por una especie de ontoantropología, que será lo que nacerá con Kant. No quiero decir con esto que hubiera un entierro de la teología natural. Yo creo que las funciones de ella fueron asumidas por la filosofía de la religión, pero con un espíritu ya completamente distinto. Kant no se había propuesto escribir ninguna filosofía de la religión, fue todo muy circunstancial. Escribió un artículo y se lo publicaron, escribió un segundo artículo y la censura prusiana lo prohibió. Entonces él escribió dos más, y cuando consideró que ya la censura prusiana no tenía nada que decirle porque había muerto el que lo censuraba,
pues lo reunió en un librito, y ahí tenemos la religión dentro de los límites de la mera razón, que pasa por ser su filosofía de la religión, pero que yo creo que la filosofía de la religión está dentro de todo el criticismo kantiano, ¿no? Los acontecimientos que hicieron que se diera este salto de la teología natural a la filosofía de la religión, nombro solo 3, fueron muy importantes, y ocurrió lo siguiente, que ya ni la teología revelada ni la teología natural podían hacer frente a esta avalancha que se venía encima. Y por eso hubo que inventarse otra cosa. Las cosas surgen así porque son necesarias. Nadie se puso, ningún intelectual se puso así, voy a inventar una filosofía de la religión. Lo estaban pidiendo las circunstancias, ¿no? Entonces, lo que se dio fue, en primer lugar, un giro antropológico muy fuerte. Este fue el primer acontecimiento. Se empiezan a abrir los cadáveres de nuevo para ver cómo éramos por dentro. En el siglo XV, en el Renacimiento, los caracteres del hombre fuerte del Renacimiento que tanto admiraba Nietzsche. Se empieza otra vez con el desnudo, después de 1000 años de prohibición. Se quiere ver cómo somos por dentro, hay un giro antropológico enorme. Hegel dice, cuidado, hasta aquí ha habido 2 cosas dentro del mundo religioso, Dios y el hombre, pero hasta ahora solo se ha hablado de Dios, y eso estamos cansados. Entonces, ahora hay que hablar del hombre, y el hombre es el que tiene religión, Dios no, los dioses no tienen religión. Entonces, había que hablar de la filosofía de la religión, era hablar del hombre. Entonces Hegel da aquí un giro muy importante dentro de su filosofía de la religión. Pero esta concentración antropológica yo creo que pertenece a la esencia de la filosofía de la religión, algo que nos une. Él también dice que quizá la filosofía de la religión es una antropología filosófica en algún momento, aunque insiste mucho, cosa en la que yo insisto también, en que las ciencias de la religión no bastan. La filosofía de la religión ante todo es filosofía, y la filosofía no se puede ahorrar el verbo ser. Y no basta con decir la religión sirve para, sociología, para dar cohesión a la sociedad, la religión sirve para la madurez o inmadurez del individuo, psicología de la religión. No bastaría con decir para qué sirven las cosas, sino que hay que hacer filosofía de ellas, ¿no? Entonces aquí empieza un giro antropológico precioso, con Lessing, con Herder. Estos 2 hombres a mí me cautivan, y con Hegel, cuando se enteró de la muerte de Lessing, dice, ha vivido en una insospechada profundidad de espíritu. Realmente hay en Lessing pues ya esa frase suya que se ha hecho tan famosa, ¿no? Que dice, si Dios me diera a elegir entre la verdad consumada y la búsqueda de la verdad, yo le diría, dame la búsqueda de la verdad, que la verdad consumada solo es para ti. Esto Wolf nunca lo hubiera dicho, ni Baumgarten tampoco. Aquí ha entrado otra cosa distinta. Aquí han entrado preguntas, han entrado dudas, ha entrado, diría yo, una cierta humildad, una búsqueda humilde en lugar de la seguridad. Lessing sitúa al hombre en el centro de todo, el concepto de experiencia, muy importante en él. Se queja de la bibliolatría, él relativiza la Biblia, los milagros, es decir, la teología revelada, y se abre camino esta otra forma de filosofar. Lo mismo cabría decir de Herder, que también pone al hombre en el centro, pero a un hombre muy concreto. Herder privilegia las imágenes, los ritos, los símbolos, la intuición, la contemplación. Es un precursor de Schleiermacher en este sentido, ¿no? Y, bueno, muy ingenuo en algunas cosas, pensaba que había un Kant bueno y un Kant malo. El Kant malo era el Kant de la crítica de la razón pura, el Kant bueno era el Kant de la crítica de la razón práctica. Y él no entendió, Herder no entendió, yo no lo nombro aquí porque sea un filósofo de la religión, sino porque continúa este giro antropológico y colaboró a él. Él decía que la filosofía de la religión kantiana era eine scherzhafte Religion-Philosophie, una filosofía de la religión de guasa, de broma. Scherz es guasa, broma. Este giro antropológico, que culminará en Schleiermacher y otros, forma parte, creo yo, esencial de la filosofía de la religión. A él no podía ya hacer frente una anquilosada teología revelada y teología natural. Y hubo un segundo elemento, que a esto sí que ya no podían responder nuestras beneméritas teologías anteriores, que fue el descubrimiento de otras religiones. Esto conmocionó a Europa. Ya se sabía desde el Renacimiento y desde el descubrimiento, habían venido misioneros, viajeros, comerciantes, antropólogos, etnólogos, pero claro, de pronto aparece esta inquietante pluralidad de religiones. Se plantea la pregunta, ¿hay alguna absoluta? ¿Vale lo de Hegel, de que el cristianismo es la religión absoluta?
y además se descubre que hay una tremenda semejanza entre unas religiones y otras. Hay algunas que sean más verdaderas que otras, o son todas igualmente verdaderas, o son todas igualmente mentirosas, o qué pasa aquí con el tema de las religiones. ¿Por qué, se pregunta Lessing, de las 3 veces que ha hablado Dios en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam, solo va a ser definitiva la vez que ha hablado dentro del cristianismo? Eso es, dice Lessing en esa obra fantástica de Natán el Sabio, dice Lessing, eso es la tiranía del único anillo. ¿Qué es lo que hemos tenido en Occidente? La tiranía del único anillo. Recuerdan perfectamente el padre, la parábola del anillo, ¿verdad? El padre que va, cuento por si alguien no lo sabe, ¿no? O no sé si es una ofensa el contarlo, a lo mejor es una ofensa, incluso lo dejo. Un padre que va a morir, que tiene 3 hijos, que los quiere muchísimo a los 3, ¿no? Y entonces quiere dejar el anillo que él tiene, que es el anillo verdadero, él quisiera dejárselo a los 3 hijos, pero no puede porque no tiene más que un anillo. Y entonces dice, bueno, pues voy a encontrar la solución, y encuentra un orfebre fantástico que va y le da el anillo y dice, mira, sin que se entere nadie, tú me tienes que hacer 2 copias exactamente iguales del anillo, ¿no? Y entonces pues va y se lo hace y se lo trae y le da el anillo cuando está a punto de morir, va llamando por separado a cada uno de los hijos y le da el anillo, y cada uno de los hijos queda convencido de que a él le ha dado el único anillo verdadero, ¿no? Y entonces cuando muere el padre empieza el drama, porque todos empiezan, la herencia es mía, porque claro, a mí me ha dado el único anillo. Y entonces empieza y de pronto se dan cuenta de que hay 3 anillos verdaderos, 3 anillos que son completamente imposibles de distinguir. Entonces concluye del Lessing, dice, esto pasa con las 3 religiones monoteístas, que son imposibles de distinguir entre sí, es decir, con el judaísmo, con el cristianismo y con el islam. Ustedes me dirán, ¿podía la teología revelada hacer frente a este problema de las religiones? De ninguna manera. ¿Podía la teología natural? De ninguna manera. Una teología natural escolástica no podía de ninguna manera hacer frente a esto. Ya lo había intentado Nicolás de Cusa con su obra de Pace Fidei, que está en el fondo de la filosofía de la religión, ¿no? Este hombre empieza a preocuparse enormemente cuando contempla el asedio a Constantinopla, que allí ardió Troya, de verdad. Dice, ¿cómo es posible que esto se haga en nombre de la religión? Entonces cuando él encuentra esa fórmula tan famosa, religio una in ritum varietatis, solo hay una religión en variedad de ritos. Lo que pasa es que esa religión para el gusano seguía siendo naturalmente el cristianismo y no las otras religiones. Y el tercer acontecimiento al que ya no se podía hacer frente con la teología revelada en la teología natural es que en este momento se quiebra el pensamiento dogmático. Los descubrimientos geográficos fueron muy sanos, ensancharon horizontes, relativizaron dogmas en todos los campos, en la política, en la religión. Aquí sí que valdría lo de Kant, ¿verdad?, cuando él dice que Hume lo despertó de su sueño dogmático. Hubo un despertar general de un sueño dogmático con estos descubrimientos. Y desde luego, como tú también has puesto de relieve con la Reforma, realmente la Reforma fue algo tremendo, ¿no? Lutero hizo una herida tremenda. Peter Berger, el sociólogo que todos conocemos, pues habla de la evangélica escasez del protestantismo. Lutero realmente suprimió tal cantidad de mediaciones. Los 7 sacramentos ya no van a ser 7, van a ser 2, ya no se reza por los muertos, etcétera. Solo dejó un canal que a él le parecía todavía clarísimo, patentísimo, un canal de comunicación con lo divino, que era la Biblia. Pero ¿qué pasa? Que llega la modernidad y ese canal se obstruye también. Empieza el método histórico crítico y ese canal se obstruye también. Y entonces, para estudiar este tema hay naturalmente que inventar otra cosa, que fue lo de la filosofía de la religión. Realmente la polémica, por ejemplo, no la polémica, sino cuando Lessing publica, aunque Lessing solo hubiera hecho esto, hubiera pasado a la historia de la filosofía y de la teología. Cuando Lessing publica los fragmentos de Hermann Samuel Reimarus, que era un oscuro profesor de semíticas, creo, en Hamburgo, y publica el fragmento que se titula Sobre los fines de Jesús y los fines de sus discípulos, y pone de relieve, ya con el método histórico crítico en marcha, que Jesús había tenido una finalidad, que era ser un Mesías político, pero que había fracasado como tal, y que entonces sus discípulos, dice Reimarus,
dice que no querían volver a las prosaicas faenas de la pesca, hicieron una operación en la cual convirtieron a un Mesías político fracasado, crucificado, lo convierten en un Mesías resucitado. Bueno, esto causó en Europa una inquietud enorme y dio lugar a que naciera esta nueva forma de argumentar, que es la filosofía de la religión, ya no atenida a estas autoridades, una forma de argumentar entrecortada, perpleja, titubeante. Había muerto un paradigma, o dos paradigmas, la teología revelada y la teología natural. Como digo, los temas siguieron siendo los mismos. En la tercera parte pensaba decirles un poco las tareas que se encomiendan a la filosofía de la religión. Son muy fáciles de decir, porque todo el mundo encomienda a la filosofía de la religión que ofrezca respuestas a preguntas que carecen de respuestas. Hay una frase de Paul Winch que dice: la filosofía de la religión tratará del modo según el cual la religión intenta presentar un cuadro inteligible del mundo. Pues va apañada la religión o las religiones si tienen que presentar un cuadro inteligible del mundo. Dios nos coja confesados, ¿quién se atrevería a semejante cosa? Y realmente se sobrecarga a la filosofía de la religión, cuidado, se sobrecarga a la filosofía de la religión de la que yo participo, a la que se identifica con la filosofía de la historia, la que he dicho al principio, ¿no? Se la sobrecarga con este tipo de tareas, ¿no? La sobrecargó Bloch de una forma impresionante, ¿no? La sobrecargó con el tema de la muerte, que ha sido el filósofo del siglo XX que más radicalmente ha pensado el tema de la muerte. Él se quejaba de que el tema de la muerte era uno de los temas más marginados de la historia de la filosofía, y él cree que la filosofía de la religión debe enfrentarse con ese tema. En definitiva, la filosofía de la religión debe hacer frente, dice Bloch, a la amenaza existencial y total que pende sobre la humanidad. Esto lo ha dicho con esas palabras que inventan los alemanes. Hermann Lübbe, que tiene cosas muy buenas sobre la ilustración, y Hermann Lübbe dice que la filosofía de la religión tiene que ser eine Kontingenzbewältigung Praxis, tiene que ser una práctica que lleve en algún sentido a dominar la contingencia, la finitud humana, que es, como decía Bloch, dice la finitud humana en la contingencia, dice, eso es los problemas que no dejan dormir al obrero después de su jornada de trabajo. Dice, hay problemas, dice Bloch, que no se van a acabar aunque tuviéramos la enorme suerte de llegar a una sociedad, para él era marxista, a una sociedad socialista. Dice, habría problemas que no se podrían solucionar, es más, dice él, se agudizarían. Dice, porque a medida que fuera más majo este mundo nos costaría más trabajo dejarlo. Y entonces haría falta, dice él, una especie de iglesia, usa la palabra, pero entendiendo por iglesia, dice, una especie de instancia docente que ayudara al hombre a superar esos problemas, a reconciliarse con esos problemas después de su jornada de trabajo. Y ahí veía él un hueco para la filosofía de la religión. Muchas gracias. Me paro aquí. Muy bonito, muy bien. Bueno, pues creo que expreso el sentimiento de todos los presentes diciendo que esta es una música maravillosa, ¿verdad? Una sinfonía en andante cantable y muy bonito, realmente muy bonito. Y totalmente versado, claro, conociendo completamente el asunto, es decir, perfectamente, vamos, yo estoy encantado con haber escuchado esto, de verdad, me alegro, realmente encantado. Y entonces la tarea que yo tengo ahora es, pues, casi imposible porque por la hora, ¿verdad? De manera que lo normal sería que ahora yo respusiera exactamente lo mismo, pero desde mi punto de vista. Es un poco es lo que no tengo tiempo, de manera que voy a dar unas pinceladas para que el público pues discrimine las posiciones y, claro, tome opinión. En cierto modo, podría decir la situación así. Todo el mundo recuerda esos cubos reversibles. Si se dibuja un cubo, ¿verdad? Bueno,
en un plano se dibuja el cubo reversible, en un plano se dibuja un cubo. Y entonces hay una especie de llave en la percepción que de repente lo ves como colgado y de repente lo ves como echado. Y es casi imposible, bueno, hay que acostumbrarse a hacer unos trucos para controlar que lo veas colgado o lo veas echado, ¿no? Es decir, que son las mismas líneas que están funcionando, pero que se organizan una vez de una manera y otra vez de otra. Y además es imposible verlo a la vez, sí, porque es una cuestión ya de fisiología cerebral, ¿verdad? Es imposible verlo a la vez. Si alguien lo viera a la vez, pues yo que sé, se le rompería como el otro día se le rompía a Monster de la silla turca, ¿verdad? Se le rompía la silla turca, es imposible verlo a la vez. Bien. Entonces, quiero decir con esto que todos los temas que ha tocado Fraijo, absolutamente todos, pues a mí me parecen totalmente pertinentes, están totalmente trabados, perfectamente organizados, y entonces, pues, como me parece a mí que lo propio de un debate es el argumento escolástico, es seguir, es decir, adaptarse a lo que ha dicho el otro, claro, porque no tiene sentido empezar a salir por otro lado. Es decir, es ir reconstruyendo lo que ha dicho el argumento ad hominem, ¿verdad? Entonces, yo me siento obligado por la cortesía dialéctica a ir recubriendo todo lo que ha dicho Foucault, de algún modo, ¿no? Y esto es lo que voy a hacer, pero no lo puedo hacer sistemáticamente porque tendría por lo menos otra hora y no hay tiempo, de manera que voy a hacer las líneas generales. Por ejemplo, claro, cuando habla de el origen de la filosofía de la evolución, como disciplina, vamos, como se quiera llamar, la expresión misma, la filosofía de la evolución, claro, al margen de la fórmula acuñada de Hegel, Sturzenau, etcétera, las fórmulas acuñadas, muy bien todo lo que ha dicho, perfectamente, pues ha subrayado escritamente que claro que él considera por razones pues muy respetables a la tríada, pues principalmente de Hume, Kant y Hegel, ¿verdad?, como los tres fundadores de la disciplina. Bien. Y en cambio tiene ciertas reservas con Spinoza, ¿verdad?, con Spinoza, que es curioso porque en estos mismos líneas que están sobre la mesa, para seguir la imagen del cubo, estas mismas líneas también son las que manejo yo en el animal divino, exactamente no se puede manejar otras. Sí, que no tenemos materiales diferentes, es decir, son los mismos materiales organizados de otro modo. Eso es lo que quería decir con la imagen del cubo. Y yo no puedo aquí introducir materiales diferentes porque están totalmente utilizados y entonces es el modo de organizarlos. Y aquí tenemos un ejemplo concreto de situación. Es decir, estamos de acuerdo en que el origen de lo que llamamos filosofía de la religión está más o menos en Hume, pero claro, Hume tiene dos obras. Tiene dos obras, la religión integral y la historia natural de la religión. De manera que empezamos con la cuestión. Es decir, Hume tiene dos obras que son, a mi juicio, totalmente distintas. Y entonces, ¿por cuál nos elegimos? Entonces, la Spinoza, claro, ha presentado una paradoja que, bueno, una realidad que yo estoy de acuerdo completamente, que el judaísmo no ha hecho una filosofía de religión. Sin embargo, una tesis que yo considero fundamental para el asunto es que Spinoza es el fundador de la filosofía de religión. Judío, ¿verdad? ¿Por qué? Pues algo parecido a Hume. Porque precisamente el Tratado Teológico Político, en mi juicio, no es una filosofía de religión. Es otra cosa diferente. Importantísimo, revolucionario, se ha subrayado muchas veces, pues el propio Paul Vassar subraya como en los ilustrados, en la época de Holba, de Voltaire, etcétera, consideran a Spinoza como su precursor, ¿verdad? Es la crisis de la Constitución Europea en el siglo XVII. Sí, Spinoza es su precursor, evidentemente. El método histórico crítico. Es más, tengo que decir una cosa, unas conferencias que solía haber hasta que se suprimieron, ¿verdad? Se suprimieron unos cursos de la Universidad Complutense que se celebraban que confundo yo Alicante con Almería, en Aguadulce, que es Almería, eso es. Es que los confundo siempre los dos, porque empieza por ahí. He estado muchas veces en ellos, pero en el momento no los identifico. Pues en unos cursos de Aguadulce, pues donde se hizo un proyecto para hacer un curso de historia de la crítica bíblica y de la religión, donde colaboraban personas de todo el mundo.
a mí me encargaron Voltaire, no sé, por alguna afinidad que habían descubierto, ¿verdad? Y yo le dije, hombre, ¿por qué no ponéis a Spinoza? Hombre, pues habíamos caído en ello, es curioso, ¿eh? Y entonces me encargaron a Spinoza. Y dije, no, porque tenía que ser un hebraísta, como natural. Ahora, si queréis, hablo de Spinoza como filosofía de la religión, no como crítico de la Biblia, ¿eh? Y entonces, pues, así quedaron, pero resulta que ese curso se suspendió. Se suspendió por unas razones que no son del caso, que tienen que ver mucho con la censura, ¿verdad? Bueno, se suspendió no porque lo censuraron, sino porque dejaron de dar la subvención, que es otro modo de censurar. Esto ocurrió hace 3 años, ¿no? Bien. Pues el curso lo dirigía un catedrático de griego bíblico de Madrid, se llama el doctor Piñeiro, ¿verdad? Antonio Piñeiro. Allí colaboraba pues todo el mundo, bien. Yo estuve en un curso y me han dicho, digo también para decirlo todo, que la razón de quitar la subvención, de que no la quitaron, fue que ya había intervenido el curso anterior, ¿verdad? Y entonces, claro, efectivamente allí no tuvo sus más y sus menos, pero bueno, al margen de esta anécdota. Quiero decir que Spinoza, tal como yo lo entiendo, y podrás decir, bueno, y que es una cuestión de erudición, podrás decir mucho, bueno, ¿y qué más da que fuera Spinoza ¿Qué más da? Pues no da más, es totalmente, da todo, no da más. Se da todo porque, por una razón, a mí me parece, que la cuestión del origen de la filosofía de la religión no es una cuestión accidental de erudición, sino que está en la base misma de lo que es la filosofía de la religión, ¿verdad? No es una cuestión accidental. Es decir, el hecho de por qué razón la filosofía de la religión ha sido una disciplina tan tardía, efectivamente, tan tardía, bueno, pues final del siglo XVIII o XVII, si se quiere coger a Spinoza. En todo caso, pues es una cuestión que se parece a un detalle oligofrénico. Y sin embargo no lo es porque escoger a uno u otro, pues ya revela una concepción sobre lo que es la filosofía de la religión. Es decir, que es un test, el mejor test que yo tengo siempre para ver por dónde va en las coordenadas de filosofía de la religión quien está hablando es ver quién elige como precursor, ¿verdad? Entonces, si alguien elige a Kant, pues en esos artículos que se han citado, pues ya se sabe lo que es. Claro, Kant es un crítico feroz, ilustrado, claro, contra las religiones positivas, y más o menos pues salva la religión en la medida en que las religiones, en la medida en que se mantienen dentro de la moral, ¿verdad? Los santos, etcétera, que es una forma de un revestimiento de la ley moral, con todas las cuestiones de la crítica son prácticas que son ya más complicadas, pero en fin. En el caso de Hume, pues a mí me parece que la historia natural de la religión y sobre todo los diálogos de la religión natural, pues son cosas distintas, porque en los diálogos sí que puede haber atisbos, pero en la religión natural es antropología, pero a mi juicio que no es filosofía de la religión, aunque sea importantísima, ¿verdad? Como lo mismo pasaría con Spinoza, en donde en el Tratado Teológico Político yo allí no veo absolutamente una filosofía de la religión. Allí hay un ejercicio de la crítica bíblica importantísimo, fundamental desde el punto de vista histórico, pero que no dejó de influir tanto más, sobre todo en la tradición de la filosofía germánica, como Spinoza, el otro Spinoza, a través de Lessing precisamente. Y porque Spinoza, como sabemos, fue una verdadera eminencia gris de toda la filosofía clásica alemana, y concretamente de Hegel, ¿verdad? Lo que pasa es que Spinoza era judío, y los alemanes pues a los judíos siempre le tienen más o menos, les han tenido un poco de recelo, ¿verdad? Y entonces no se nombraba Spinoza, ¿verdad? No se nombraba Spinoza, pero todo el mundo era un bien común, ¿verdad? Spinoza era el que estaba inspirando realmente pues al propio Hegel, estaba inspirado continuamente. Es decir, que si te quita Spinoza realmente no se entiende, a mi juicio, yo por lo menos no entiendo el paso de Kant a todo lo demás, ¿verdad? Yo a Kant le entiendo perfectamente, pues como un episodio más de la filosofía escolástica, un escolástico íntegro, ¿verdad? Pero como podía ser Suárez, o podía ser Juan de Santo Tomás, ¿verdad? Es un escolástico más. Pero de Kant a los demás hay tal salto, ¿verdad? Hay tal salto que ese salto no se explica, y se puede explicar, pues no sé, por la burguesía aplastada en Westfalia, que decía el otro, ¿verdad? Que la burguesía aplastada en Westfalia, pues de repente salió allí a hacer la revolución del pensamiento, la tesis de Goldman y todas esas cosas, ¿no? Pero eso sí que a mi juicio es sociologismo. Tampoco niego que la burguesía aplastada en Westfalia saliese por
por la tríada de Hegel, Fichte, Schelling, etcétera. Lo que digo es que estaba ahí Spinoza, ¿verdad? La burguesía aplastada en Westfalia se marchó a través de Spinoza y ese es el que influyó realmente. Bueno, y entonces, para dejar este asunto, que es un asunto puntual pero esencial, vamos, que no es un detalle oligofrénico, pues yo simplemente me permito remitir a Freijo, pues a un artículo, a un capítulo que ahora acabo de perder, por lo que veo. Un momento, así, aquí está. Bien, simplemente la tesis que yo sostengo en el animal divino es que Spinoza es el fundador de la filosofía de la religión y lo es, entre otras razones, por su condición de judío. En ese sentido habría que incorporar lo que tú has dicho de que ha practicado una religión, judaísmo, ¿verdad?, que ha renegado de ella, ha sido expulsado de la sinagoga, etcétera, ha sido vilipendiado y está en un lugar, en Holanda, donde está más o menos en una situación donde puede precisamente distanciarse. No es cristiano, aunque al final parece que se acerca mucho, no es que se acerque en cuanto a la fe, sino en cuanto a la valoración, se acerca mucho al cristianismo, ¿verdad? Incluso la figura de Jesús, hay mucha biografía sobre el asunto, ¿verdad? Spinoza parece que empieza a valorar a Jesús mucho más de lo que se podía esperar de un judío renegado. Bien, pero de todas formas yo creo que la filosofía de la religión de Spinoza está en la ética, precisamente en la ética, y no en las primeras partes de la ética, y ahora voy a enlazar con la segunda parte. No en las primeras partes, no es en esos axiomas que tú, con tu espíritu, pues, realmente de andante cantabile, ¿verdad?, veías como axiomas suaves y dulces, aquellas definiciones escolásticas, efectivamente, sino que aquellas definiciones escolásticas son dinamita pura en Spinoza, ¿verdad? Y aquella dinamita de esa bomba de relojería de la primera parte está ya en el hilo quinto, ¿verdad?, que es cuando está la filosofía de la religión de Spinoza. Y cuando aparece la palabra religión, porque en el libro primero y segundo aparece la palabra Dios y sustancia, etcétera, pero no religión. Y entonces, cuando aparece religión, es en el libro quinto, ¿verdad? Y entonces, bueno, no es cuestión de responder esto porque nos llevaría mucho tiempo, un poco para la... Sí, bueno, no, es el libro quinto, Entonces, ahí está la palabra religión, ahí está la religión expuesta en términos de las virtudes fundamentales de Spinoza, la fortaleza, la firmeza, la generosidad, definido axiomáticamente, y allí está realmente funcionando lo que es la religión para Spinoza, que es la misma prácticamente, a mi juicio, de lo que se da de Kant. Es decir, que es una filosofía de la religión dentro de las clasificaciones que he presentado el humanismo trascendental, que es un modo de hacer religión, pero ahí está. Y entonces, digo que esto es muy importante porque la razón de que, desde una perspectiva como la que tú has mantenido, cuando vas a Spinoza vayas a la definición de Dios, indica, a mi juicio, clarísimamente, que tu perspectiva es teológica, como se ha demostrado en tu exposición. La perspectiva de la filosofía de la religión es teológica, efectivamente no es una teología revelada, por supuesto, ni siquiera una teología fundamental, de la que tú has sido profesor, pero porque efectivamente la teología fundamental yo he intentado redefinirla, porque para mí, como interesado fundamentalmente por las cuestiones de teoría de la ciencia y de gnoseología, esto ha sido un asunto fundamental. Y entonces la teología fundamental, a mi juicio, efectivamente no es filosofía de la religión, es lo que nosotros llamamos nematología. Es decir, es una ideología, pero que toma materiales necesariamente de la filosofía, como de otras cosas cualquiera, que tiene por objeto, pues, defender y acompañar y explicar pues lo que es una creencia consolidada en una iglesia, etcétera, etcétera. Es nematología de la Iglesia Católica principalmente. Bien. Entonces, claro está, la razón de la discrepancia, yo creo, bueno, al dar la vuelta de revés al cubo, que estoy diciendo, para no alejarme de esa imagen, es que tu perspectiva es teológica. Y entonces, claro, pues como natural esta perspectiva te obliga, y de ahí puedes sacar sin duda frutos evidentes, ¿no? Te obliga a ver la organización de esas líneas de un modo distinto a como lo veo yo. Pues vamos a ver. Estoy totalmente de acuerdo en que la filosofía de la religión únicamente es un fruto del catolicismo, y del cristianismo en general, del cristianismo. Ahora, las razones son muy diferentes. ¿Por qué razón no hubo filosofía de la religión en el catolicismo? Y a mi juicio tampoco la puede haber, ni la puede haber.
incompatible. El cristianismo, como versión revelada, yo creo que es incompatible con una filosofía de fe. Para decirlo rápidamente, en lugar de hablar yo, he buscado aquí mientras exponías, pues cabe el Papa. Claro, el Papa dirás que no es autoridad, pero pues, para los que no somos católicos, es autoridad máxima. Desde el punto de vista filológico, claro, lo que dice el Papa, pues, va a misa, claro. Pues entonces, dice el Papa, bueno, en este caso es San Pío V, pero vamos, el Papa, pues, ¿qué más da que sea San Pío V que porque no? ¿Te dan todos igual o qué? No, pues parecido. Cuando estuvo el Papa actual en Asturias, hace 4 años me parece, un periódico de Asturias me encomendó escribir un artículo sobre el Papa entre los cientos de artículos que se escribieron, un número monográfico de la voz de Asturias. Y a mí no me apetecía, absolutamente, no me apetecía escribirlo, pero como insistió tanto el director, pues yo escribí casi 40 folios. Digo, pues ahora no me lo publica. Y resulta que me lo publicaron entero, ¿verdad? Y por cierto, muchísimos números, según me dijeron en la prensa, de ese número los llevaron al Vaticano, para analizarlos con lupa. Bien, yo allí planteé el problema del Papa, como, es decir, ¿qué es el Papa? Preguntaba yo, ¿qué es el Papa? Y yo decía, el Papa es el elemento de la clase única. Es el elemento de la clase. El Papa es un elemento de una clase única. Y partía, digo para responder a esta pregunta, partía de una comedia francesa que dice, van a ver al prefecto los campesinos de un departamento y dice, los campesinos de este departamento venimos a ver al señor prefecto, a quien estamos muy agradecidos por todo lo que ha hecho por nosotros, y dice, aunque ya le han cambiado varias veces durante los últimos años. Es decir, que así es como vive el Papa, porque yo soy más católico que tú. Es decir, yo creo que el catolicismo es una religión eterna y si no, no me interesa. Claro, ahora, desde dentro está así. Es decir, para mí el catolicismo para mí es tan importante precisamente por esto, por la teología. Si no, muchas veces lo hemos dicho, si el catolicismo, el cristianismo no fuera por la teología, pues se convertiría en una superstición más hoy día, pues como pueda ser, y perdón si hay aquí algún